A todos ustedes y espero que como a mí les dé gusto verme y recibir un saludo también. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de compartir a través de la tecnología la palabra de Dios, y estoy seguro que el Señor te va a hablar, que va a ser útil para tu vida, que la palabra de Dios puede transformar tu vida, pero sobre todo estoy seguro que si le abres tu corazón a Jesús tendrás vida eterna, que es lo que Él vino a hacer por la humanidad. Todos los que estamos en esta congregación, que es tu casa, Restauración BDF, te mandamos un aplauso de bienvenida. Que Dios te bendiga. Por favor, dígale a alguien compromiso y participación, dígaselo. Luego diga a otra persona, no se te olvide que esto es lo que debemos ser, una iglesia de compromiso y participación, dígaselo. Bien. Estamos hablando el día de hoy de activación y agudeza profética. Un tema muy interesante que, como dije hace unos momentos, lo repetiré. Es necesario estudiarlo. Un buen creyente escucha la predicación y estudia la predicación. No solo la oye, la estudia. Va a su casa y revisa lo que oyó. A mí a veces me gusta predicar sin muchos pasajes bíblicos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y algunos, los que se han atrevido a preguntarme, pastor, ¿usted por qué no da pasajes bíblicos? Le digo, para que tú los busques, hijo. Porque si no, se acostumbra uno a tener todo. Y una de las cosas que hacemos como iglesia es debemos estudiar lo que oímos en las reuniones, porque estudiar nos permite profundizar, aprender más de lo que Dios nos quiera decir a nosotros, generar un hábito de ir más allá de escuchar solamente el mensaje o la reflexión en la iglesia. Así que les animo y les pido que hagan eso con los temas que escuchamos aquí, y este no es la excepción. Hay que hablar de lo profético, número uno, porque la Biblia, ¿verdad?, es un libro profético. La Biblia se escribió en un ambiente profético. Era Dios inspirando, a los hombres, Dios hablando al corazón de sus siervos de diferentes momentos, de diferentes contextos, de diferente situación familiar, social, de todo, pero Dios les hablaba a ellos. Así que les inspiró, ellos escribieron lo que Dios les inspiró, y de ahí surge la Biblia. Así que la Biblia es un libro ¿qué? Profético. Cuando tú lees la Biblia es profecía. Luego entonces, en ese momento nosotros tenemos que entender que debemos ser personas proféticas para que podamos conectarnos con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, en donde su mensaje lo pone en nuestros corazones para que podamos ser, como dice Hebreos, Santiago, hacedores de la palabra de Dios. Así que entonces, hoy estamos revisando este énfasis de activación y agudeza profética. En la primera reunión estuve hablando solo hablé un poco sobre la definición de los términos de profeta y profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque si vamos a hablar de ser proféticos debemos tener ese conocimiento. Y una de las cosas que pasa acerca de lo profético son extremos que yo veo. A veces lo profético en algunos causa ¿cómo decirle? Un énfasis desmedido. Entonces, de repente todo mundo quiere ser profeta. No estoy hablando de aquí, estoy hablando en general. De repente todo mundo quiere ser profeta porque el ser llamado profeta como que nos da caché, ¿no? Diríamos. Entonces, dentro de la iglesia, alguien le dices profeta y ya, ¿no? Dime, hijo mío, ¿no? Y no debe de ser así, aunque así pasa. O sea, realmente cuando yo veo a un joven, a un ministerio profético joven, pues tiene el rasgo de la juventud y de pronto quiere profetizar o piensa que va a profetizar todo el tiempo o quiere ser reconocido como profeta. Entonces ese es un extremo.
Pero hay otro extremo, y es el extremo donde la gente que dice, bueno, yo ni profetizo ni soy profeta, entonces ¿por qué debería yo de profundizar en el tema de lo profético? Y se van al otro extremo. Entonces la gente llega a tener, al contrario del punto que acabo de decir, cierta reserva. Y dice, no, yo mejor nada más leo la Biblia porque no me quiero meter en problemas de lo profético, que si me dijeron, que si no me dijeron, que si Dios dice, que si Dios no dice. Y se mantiene un distanciamiento con lo profético. El punto es que somos proféticos. Somos proféticos. O sea, es como si yo, ahorita le voy a explicar por qué. Es como si yo le dijera, nosotros somos, ¿cómo estamos? ¿Somos carnívoros, herbívoros? ¿Qué somos? ¿Carnívoros? No. ¿Qué somos? Omnívoros. ¿Qué somos? Bueno, usted estudia biología y me dice lo que somos. Pero cualquiera que fuera nuestra descripción biológica, porque están carnívoros, herbívoros, omnívoros, como diría Kiko, hotcakeívoros, ¿no? Ya me enredé aquí con esto. El asunto es que están los mamíferos, que es otro, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros somos, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando tú te describes en una línea, no se trata de si crees o crees, simplemente lo eres. O sea, eres de esa línea, en el ámbito que sea, del que acabo de mencionar o de cualquier otro. Como iglesia somos proféticos. Ahora le explico por qué. Porque profético tiene que ver con los profetas. Y un profeta es una persona que lleva un mensaje o es un portador del mensaje de otro. Y Jesús comenzó con sus discípulos a decirles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y lo que yo les he enseñado. Es decir, los hizo portadores de su mensaje. Por lo tanto, el ser cristiano, el ser discípulo, nos mete a la línea profética. Por eso es importante entenderlo. Porque si pensamos que profético es solamente el que profetiza y ve cosas del futuro, nos excluimos. Pero realmente todos los creyentes tenemos este ambiente profético, un mensaje de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, que fue puesto en otros hombres y que ahora es puesto en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Así que todos aquí ya somos proféticos. Es como si yo le dijera, ¿cuántos de aquí somos reyes y sacerdotes? Y algunos me dijeran, yo no, porque no me avisaron, pastor. Yo le diría, no, hermano. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 5 creo, 4 o 5, dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes o nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Entonces todos somos sacerdotes. La diferencia es que hay quienes ejercen su sacerdocio y hay quienes no. ¿Me explico? Bueno, lo voy a poner más sencillo. Es como un matrimonio, están casados, pero la esposa es la que sostiene la casa. Está el esposo, pero no cumple con su papel. ¿Así o más claro? Él es la cabeza, pero no la ejerce, no ejerce esa labor. Es lo mismo en el ámbito de lo profético. Todos somos proféticos, estamos hechos para llevar el mensaje de Dios en nuestras vidas y mostrarlo al mundo, la voluntad de Dios al mundo, el corazón de Dios al mundo. Ya somos proféticos. Por eso es que creo que Dios nos ha dicho en este año que hagamos un énfasis en la agudeza y en la activación profética. Perdón, porque agudeza tiene que ver con desarrollar algo, hacer más sensible algo. Y por otro lado, activación tiene que ver con la puesta en marcha de un mecanismo que son diferentes piezas interrelacionadas que al operar juntas dan un resultado, un mecanismo. Por ejemplo, Dios quiere hablarte, ¿tú qué tienes que hacer? Oírlo. Ahora, ya oíste a Dios, ¿para qué lo oíste?
para considerarlo, debatirlo u obedecerlo. Todo eso es un mecanismo. Cuando el mecanismo opera, funciona, el propósito del mecanismo cumple su cometido. Es como tu reloj, tiene un mecanismo, pero quítale las manecillas de la hora. ¿Vas a saber la hora? Pues sabrás los minutos. Ahora quítale los minutos, ¿sabrás los minutos? Tampoco, porque una parte del mecanismo fue quitada. Entonces, activación, Dios nos está diciendo, pongan en trabajo o en marcha aquellas cosas que interactuando conmigo van a generar resultados. Si yo te digo, tú escúchame. Si tú me escuchas, obedéceme. Si yo te digo, créeme. Si me crees, hazlo. Es un mecanismo. Por otro lado, activación también significa elevar la intensidad de algo. Y algo que debe de estar en tu corazón y en el mío es ser una persona profética de manera correcta. De eso estuve hablando en la primera reunión. Hablamos del rasgo de la definición de profeta, profecía, para mirar algunas cosas interesantes. Ahorita, en esta reunión, quiero hablarles sobre ahora los rasgos del profeta. Los rasgos, hace rato dije qué es profeta o cómo se define y qué es profecía, pero ahora quiero hablarle de los rasgos del profeta. Y por otro lado también quiero hablarle de algunas figuras que encontramos en algunos de los profetas. ¿Ok? Y para comenzar quiero leerle dos pasajes. Deme un segundo. Bien, el primer pasaje lo leímos hace rato, 1 Corintios 14, versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente: dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid, ¿qué dice? El amor. ¿Y procurad qué? Si tú quieres desarrollar lo profético en ti, ¿qué debes de hacer? ¿Seguir qué? El amor. ¿Y qué más? Y procurar. ¿Verdad que esto no nos habla de un accidente? No nos habla de algo que va a ocurrir por sí solo. Está hablando del reflejo de una intención. Y la intención es, número uno, amor. Si alguien quiere ser profético, primero tiene que ejercitar el amor. El amor a Dios y el amor a las personas. El amor a la gente. Los profetas amaban a Dios, pero también amaban al pueblo. No eran perfectos, pero amaban al pueblo. O sea, imagínate tú que ser profeta en el tiempo, imagínese usted que ser profeta en el tiempo bíblico les costaba la vida. Eran señalados, eran perseguidos, algunos de ellos eran muertos por la misma gente a quienes les hablaba. O sea, ser profeta no era algo muy querido por ellos, por eso la Biblia enseña que muchos de ellos se rehusaban, ¿verdad? Vemos por ejemplo a quién, a Jonás. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Dios le da un mensaje y él se rehúsa. Y vemos que es un poco conflictivo. Bueno, el asunto es que el amor es primordial para estar conectado a lo profético. Amar a Dios y amar a quién, a los demás. Amar a los hombres, amar a la humanidad, pues amar a las personas cercanas. ¿Para qué? Para llevarles el mensaje que Dios tiene para ellos, para hablarles de parte de Dios. Y no estoy diciendo que le digas así dice el Señor, sino que simplemente sabes que si Dios te llama a misericordia, le hables con misericordia. Si sabes que Dios te habla y te acepta como eres, le hables y le aceptes, le muestres que Dios lo acepta como es, pero que lo ama tanto que no lo va a dejar como está. ¿Me explico? Entonces dice seguid el amor y luego dice y procura. La palabra procurar significa, entre otras cosas, interésate en algo, busca algo, insiste en algo, ¿verdad? Procurar. Procurar no es espera a ver qué pasa, es yo tengo que interesarme en algo,
tengo que persistir en algo hasta alcanzar algo. Y dice ahí, procura los dones espirituales. Dígale al que está al lado, hay que procurar los dones espirituales. Dígale a la otra persona, hay que procurar los dones espirituales. ¿Cuáles dones encontramos en la Biblia? Por ejemplo, aquí en Corintios encontramos en el capítulo 12, en el 11, ¿verdad? 12, 13, encontramos algunos dones. ¿Se acuerdan cuáles son? Está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. ¿Cuál otro? Sanidades, milagros, don de fe. ¿Cuál otro? Discernimiento. Sí, ya lo habíamos dicho. ¿Otro más? Está lenguas, interpretación de... ¿Y cuál otro? Profecía. Esos están en la Biblia. Entonces, desde el mismo hecho de conocerlos, ya nos habla de que algo procuramos, ¿verdad? Hay que procurar. Entonces, si nosotros nos vamos a funcionar como proféticos, debemos seguir el amor y ¿qué más? Procurar los dones espirituales. Pero mire lo que dice, pero sobre todo que profeticéis. Si habla de los dones, dice, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia entonces nos enseña que el asunto profético es relevante en el contexto de amar a Dios, amar a las personas, pero también en el contexto de procurar. Dice, sobre todo profetiza. Lo pone en un contexto muy específico. Lo podríamos decir entonces de esta manera. En este contexto Pablo diría, sobre todo aprendan a ser proféticos. Porque él más adelante dice, no todos van a profetizar. Entonces sería una contradicción pensar que todos iban a ser profetas. Lo que él estaba diciendo es, sobre todo, pongan atención en lo profético. ¿Ok? Ahora vamos a mirar algunas de las cosas que les decía yo de la vida de un profeta. Vamos a mirar ciertas características importantes para que podamos entender o podamos mirar lo que implica ser profético y por qué Dios nos está diciendo agudeza y activación. Número uno de los rasgos de los profetas en la Biblia eran las señales que le seguían, los milagros, es decir, la manifestación notable del poder de Dios. La manifestación notable ¿de quién? Del poder de Dios. Entonces, número uno, Dios nos está diciendo que avivemos o que activemos y que seamos más agudos en no olvidar que lo que Él quiere es manifestar su poder a través de su iglesia. El apóstol Pedro por eso dijo, ¿verdad? Que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Él. Y dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo le pregunto, ¿nuestro Dios es poderoso? Claro que sí. Entonces el Señor quiere mostrar su poder. Los profetas mostraban el poder de Dios con señales. Tenemos el caso de Moisés con su vara, la vara que Dios le había dado, lo que hacía cuando tocó el río, cuando tocó el mar, todo lo que pasaba cuando Dios usaba a este siervo de Dios. Tenemos a Eliseo, tenemos a Elías, que también hicieron grandes maravillas. No todos los profetas hacían esas maravillas, pero ellos sí. Tenemos a ¿quién más? Tenemos al Señor Jesús, desde luego, como profeta. A Abraham lo tenemos haciendo maravillas o prodigios en cuanto a la fe se refiere en su vida. Pero entonces lo que llama mi atención es que ser profético es, número uno, tener señales evidentes del poder de Dios. Lo voy a repetir. Ser iglesia del Señor, ser gente profética es tener claro que en nuestra vida debe haber señales del poder de Dios sobre nosotros. Poder sobre nuestra vida y a través de nuestra vida.
Por eso dice la Biblia, los que creen en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Así que hay poder sobre las tinieblas. Luego dice también, hablarán nuevas lenguas. Y esa es una manifestación también del poder de Dios, ¿verdad? La manifestación de Dios. Y luego también la palabra del Señor hace muy clara la mención y dice, estas señales seguirán a los que creen. No es que tú las buscas, es que cuando tú crees, ellas te van a seguir, se van a manifestar en tu vida. Entonces, los profetas serán una señal por la manifestación del poder de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que debemos echar mano de su poder para lo que hacemos. Vas a evangelizar, necesitas el poder de Dios. No el poder de convencimiento de las muchas palabras, sino el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Vas a visitar a un enfermo, necesitas el poder de Dios para ir y orar y consolar su corazón, y si Dios lo va a sacar de la situación, lo sane, lo que Él quiera hacer, pero poder de Dios sobre su vida, sobre la vida tuya y la vida de la persona. Estás enfrentando una batalla, que hay situaciones en tu calle, que hay vandalismo, hay que usar el poder de Dios en oración para establecer el reino de Dios, para pedir por protección para los vecinos, para la casa, para las familias, y usamos ¿qué? El poder de Dios. Si no hacemos eso, en el único poder que nos apoyamos es en el poder que vemos, el poder natural, el poder económico, el poder social, y entonces estamos haciendo a un lado la parte de la manifestación de Dios. Así que número uno, el profeta era una señal por la manifestación del poder de Dios. Le voy a dar algunas citas bíblicas. Éxodo 4:8, Isaías 7:11, Deuteronomio 3, versículos 1 y 2, y también Isaías 7:14. Lo repito, Éxodo 4:8, Isaías 7:11, 7:14, Deuteronomio 13:1 y 2. Señales, poder de Dios, para que cuando hables con alguien y la gente está llamada por Dios, la gente puede decir, ay, ¿por qué siento esto? ¿Por qué hay paz cuando me hablas? ¿Por qué tengo ganas? Hay gente que te dice, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Es el poder de Dios actuando en tu vida. ¿Me explico? Pero también para las otras manifestaciones, es algo que debemos nosotros de cuidar. Por eso Dios nos dice, agudeza y activación profética, que quiere decir señal por la manifestación del poder de Dios. Número 2, un profeta, o las características de un profeta auténtico, que es lo que estoy diciéndoles según la Biblia, era el cumplimiento, subraye la palabra, cumplimiento de lo que anticipó o vaticinó o predijo, como lo quiera llamar. Cumplimiento de sus predicciones. La única palabra profética sin falla es la Biblia. Los profetas se equivocan, claro que sí, la Biblia lo enseña, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegó Natán con David? Y David le dijo, voy a hacer esto, voy a censar al pueblo. ¿Y qué le dijo Natán? Sí, hazlo. ¿Se acuerdan? Y era profeta. Y el Señor lo regresa. Dice, ¿que le dijiste a David que qué? No, dile que no. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces los profetas también se equivocan. Ese es otro tema que tendría que ver con el tema del profeta. Pero lo que sí quiero decirte es que el cumplimiento de una palabra anticipada es una evidencia de un profeta. Ok, cumplimiento de algo anticipado. Entonces entendemos que lo que Dios nos está diciendo es: tengan cuidado de cumplir lo que yo les he anticipado, cúmplanlo. Cumplamos nuestro propósito, cumplamos
de entrada, cumplamos con nuestra palabra. No hay nada más triste que no cumplir con la palabra. O sea, alguien me decía y le dije, no, si hay algo más triste que un cristiano no cumpla con su palabra, ¿verdad? Dices el lunes, ¿cuándo es? El lunes. Dices el martes, ¿cuándo es? El martes. Cumplir, ¿verdad? Cumplimiento, llegar a la realización de algo. Entonces, piensa en esto. Muchas veces la gente, los creyentes, están dejando de realizar cosas, y algunas de ellas inclusive a nombre de Dios, diciendo no era de Dios. Pero no es otra cosa más que la excusa de decir, no, dejé de insistir lo que debía de insistir y dejé de creer lo que estaba creyendo. Y tal vez Dios lo que nos está diciendo es entonces que lo que quiere de nosotros es que seamos personas que cumplen en su vida, que su palabra que nos ha anticipado la cumplen, pero también que lo que trazan hacer en Él y con la dirección de Él lo cumplen. Cumplimiento. Piensa un minuto. Piensa un minuto. Tan solo en este año pasado, algo que empezaste y dejaste de hacer. No lo digas, ni empieces por mi culpa, no, tranquilo, nada más piensa. Algo que iniciaste y lo paraste y no cumpliste lo que ibas a hacer. Algo que prometiste y no lo has hecho. Piensa, ¿ya identificaste una cosa por lo menos? Sí. ¿Tendrá sentido que Dios nos diga, sean gente profética? Es decir, los profetas, lo que decían se cumplía. Dijiste voy a cambiar, estás cambiando. Eso es ser profético. Dijiste voy a mejorar, estás mejorando. Y por eso repito, a veces en nombre de Dios la gente dice, no, es que no se pudo, no, yo creo que no era de Dios. Y yo le digo a la gente, no, la Biblia enseña que había cosas que eran de Dios, que el hombre no las quiso hacer. Era de Dios que todo Israel fuera su sacerdocio, pero no quisieron, y por eso Dios tomó solo a la tribu de Leví. Era de Dios que entraran pocos días a la tierra prometida, pero ellos hicieron que les tomara más de 40 años. Era de Dios que Dios se mostrara al mundo a través de Israel, pero Israel no quiso, y el Señor levantó a la iglesia. Ahí yo le doy gracias a Dios que no quisieron, que levantó a la iglesia, y ahí entramos todos. Y entonces dice la Biblia, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Ahí el Señor nos metió. ¿Me explico? Así que entonces el segundo rasgo de una gente profética es que cumple lo que dice. Ser gente de palabra. Porque escuche, ser gente de palabra es darle realidad a lo que decimos, realizar lo que decimos. Y entonces se cumple el principal propósito de la palabra: crear, no comunicar, crear. Y dijo Dios y fue, dice la Escritura. Así que entonces Dios nos habla a ser realizadores, a ser personas cumplidas, que cumplimos, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, te animo a ser cumplido, hermano. Si hablamos de ser cumplidos, hablamos de diligencia, sin lugar a dudas. Y la diligencia tiene dos rasgos primordiales: tiempo y exactitud. No podemos decir que somos diligentes si hacemos las cosas fuera de tiempo, y no podemos decir que somos diligentes si no hacemos las cosas que se nos piden. ¿Verdad? Hijo, vete por las tortillas para hacer los tacos dorados, y te llega con un baguette y te dice, ¿qué? ¿Es para acompañar el pollo? No, era para hacer tacos, hijo. ¿Verdad? Hazte tus tacos de migajón, ándale, para que te comas tu pollo. ¿Verdad que no? O le dices, vete por las tortillas para la comida, y está en su ni entiendo y en su Xbox y todo lo demás,
Se enfría la sopa, se enfría la comida y apenas va saliendo. ¿Todavía quieres que vaya? No, ya no. Oh, pero sí iba a ir. Pues sí, pero era para la comida. Así que diligencia es tiempo y cumplimiento. Bien, tercero. Bueno, les doy citas. Deuteronomio 18, versículos 21 y 22. Para los que toman notas. Número 3, 18, 21 y 22 de Deuteronomio. Este es muy importante. Los profetas tenían un mensaje espiritual. ¿Cuál era el mensaje espiritual? ¿A qué se refiere con el mensaje espiritual? A que todo lo que dijeran no contradecía los principios de Dios, sino que se unían a lo que Dios había establecido en la ley, ¿verdad? A través de la escritura ya recibida, a través de la profecía que ya había sido dada. Un mensaje espiritual es aquel mensaje que te lleva a Dios, a honrar a Dios, a buscar a Dios, a glorificar a Dios, a obedecer a Dios. Ponga atención entonces. Lo que Dios nos está diciendo es: sean gente que su estilo de vida lleve a las personas a entender cómo se me honra, cómo se me da mi lugar, cómo se me da a mí el lugar que merezco, cómo se le atiende al Dios que es el creador de todas las cosas. Eso es lo que debe reflejar la vida de la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Ahora les voy a dar pasajes bíblicos de esto: Deuteronomio 13, versículos 1 al 5 e Isaías 8, 20. Deuteronomio 13, 1 al 5, Isaías 8 al 20. Un mensaje espiritual. Ahora, para que un profeta diera un mensaje espiritual, es decir, hablara de parte de Dios y todo llevara a glorificar a Dios y a honrar a Dios y a obedecer a Dios, le pregunto, ¿el profeta debía de conocer las escrituras que ya tenía, sí o no? Claro. ¿Qué nos está diciendo Dios al decirnos? Agudeza y activación profética. Nos está diciendo: conozcan mi palabra. Pero no para debatirla con la gente, ¿eh? No para demostrar cuántos versículos sabemos de memoria. No, para tener un mensaje espiritual. Nosotros conocemos la Biblia para alentar a las personas, para animar a las personas, para hablar a las personas cuando nos toca hacerlo, y que el resultado de ese mensaje les lleve a honrar a Dios. Piense un momento en esto. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto de esto? No me refiero a nosotros, a toda la iglesia. Ser una generación profética, ser una iglesia profética, es tener un mensaje que lleve a la gente a honrar a Dios. Tú le puedes decir a alguien que Dios lo acepta como está, y eso glorifica a Dios porque presenta a un Dios amoroso. Hasta ahí vamos bien. Pero también le tienes que decir a esa persona que venir a Cristo es una transformación de vida, y que Dios tiene el poder para cambiar su vida. No nada más dejarlo en la primera parte, decir Dios te ama como eres. Esa parte a todos nos agrada y es correcta. Dios te ama como eres. Él te creó, Él te dio la vida, Él te ama. Él te ama, hagas lo que hagas, peques como peques, Dios te ama. Pero otra cosa es a quienes les otorga salvación. Y dice la Biblia que se las otorga a quienes en Él creen. Y cuando crees en Él, naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, se inicia una transformación en tu vida. Entonces el mensaje espiritual es llevar un mensaje integral a las personas. Si vamos a hablar del poder de Dios, también vamos a hablar del compromiso con Dios. Si vamos a hablar de que Dios te va a llenar de gozo y alegría, también vamos a hablar de que Dios espera que tú seas cumplido con Él. Si vamos a hablar de que Dios tiene el poder para sacarte de tu situación, también vamos a hablar de que tú seas una persona que abraza la santidad. ¿Me explico? O sea, Dios lo que nos está diciendo es: iglesia, que su mensaje sea integral. No solo hablen lo que les hace sentir bien a los oídos de las personas, hablen lo que necesitan escuchar, ¿verdad? No, es que si le digo va a dejar de ser mi amigo, pues
Mejor que deje de ser tu amigo y se salve a que sea tu amigo y se pierda. ¿O no? Pastor, ¿y si le dice eso y se va de la iglesia? Pues con mucho cuidado, porque ni lo voy a exhibir, ni lo voy a... No, directo, a solas, un mensaje: oye, hermano, ten cuidado con esto, ¿no? Un día hablaba con alguien y le dije: mira, es que así, no, es que dice la gente, pero no es cierto. Le dije: entonces, ¿a qué viniste a hablar conmigo? Y no oyes nada de lo que te digo. Te digo que esto no está bien y dices: no, es la gente. Te digo, esto tampoco, ten cuidado. No, es que exageran. Entonces tráeme a todos, le dije, porque todos están mal, tú estás bien. ¿Me explico? Entonces, Dios nos está diciendo: iglesia, tienen un mensaje que sea integral. Integral. Hablamos de salvación, del favor de Dios, del gozo de Dios, hablamos del poder de Dios, pero también hablamos de compromiso, santidad, entrega, cumplimiento. ¿Me explico? Dios nos está diciendo: activen todo eso, actívenlo, porque si no lo activan, todo el mecanismo que hace operar mi corazón, mi voluntad, en lugar de hacerlo funcional, solo manifiesta algunas cosas en sus vidas y no la integridad de las cosas que deben de existir. Entonces, ser gente profética implica eso, ser integrales en el mensaje. Ese es el último punto: mensaje espiritual. Voy a cerrar ahí porque se terminó el tiempo, pero porque quiero orar con ustedes. Lo último que quiero decirles es que creo con todo mi corazón que cuando Dios nos está hablando de ser proféticos, eso lo voy a hablar en el tercer culto, es porque quiere manifestar las tres cosas que les he dicho varias veces: su gobierno, su dirección y su orden. Gobierno, dirección y orden. La salvación no la podemos ganar con nada, pero lo que recibimos de la salvación lo tenemos que trabajar en nuestras vidas para que el fruto de eso sea manifiesto. Entonces tenemos que ser una iglesia que ama a Dios, que busca a Dios, que conoce a Dios, que tiene en su corazón la palabra de Dios, no para debatir, como dije, sino para vivirla, la palabra de Dios, para poder dar un mensaje espiritual a las personas. ¿Qué es un mensaje espiritual? Que lleva a la gente ¿a qué? A honrar a Dios y a obedecer a Dios. Ese es un mensaje espiritual. La iglesia debe de estar equipada para eso, y Dios nos está llamando para esta labor y nos está diciendo: agudicen eso en sus vidas, ¿verdad? El perfil, el rasgo, el significado de lo que es profético, para que ustedes caminen en eso y sean instrumento en cada lugar donde estemos, en cada tiempo en el que vivamos y en cada situación en la que atravesemos. Que Dios ahí nos use a ti y a mí para llevar su mensaje, su voluntad, su deseo, como dije hace rato en el primer culto, la mente y el corazón de Dios a los demás. Ahora, esto no significa que somos perfectos, no. Tenemos necesidad de Dios y somos tan imperfectos, por eso entre todos tenemos que aprender. Imagínense ustedes una iglesia donde un profeta habla, pero la iglesia no es profética. Todo lo reciben sin digerirlo, todo lo dejan ir de las manos. Entonces imagínense un profeta falso o un profeta abusivo, ¿verdad? Hermano, ore por mí. Dios me dijo que te ibas a acercar y que te iba a usar para proveerme para una laptop. Yo sé que da risa, pero si yo le contara todas las aventuras que he oído, y lo más tremendo es que la gente dice: sí, si Dios le dijo, yo le doy. Y le dan su computadora y lo mismo le dice al otro y le sacó al otro, porque no son proféticos. Una gente profética no anda buscando un profeta que le dé un mensaje. Una gente profética sabe que si Dios le quiere hablar, lo va a sacar hasta abajo de las piedras y le va a decir lo que tenga que decirle.
Una gente profética escucha al profeta y discierne y ciñe al profeta. Por eso necesitamos que la iglesia sea profética, para que cuando se levante una palabra profética, la iglesia lo digiera, lo procese y lo convierta en acciones. También para que cuando se levante alguien que se está sirviendo como profeta, la iglesia lo cobije y lo forje bien, para que no solo sea un profeta en el interior de la iglesia, sino que sea un profeta fuera de la iglesia, pero con ceñimiento. Que donde se pare hable con doctrina, hable con conocimiento, hable con respeto a los pastores, porque está en una iglesia que es profética. Hay algunos de ustedes que tienen llamado a profetizar y otros para ser profetas, sin lugar a duda. No hay nada mejor que una iglesia profética. ¿Sí? Piénsenlo un momento. Una iglesia profética exige al profeta, porque sabe que conocen la escritura, sabe que buscan a Dios, sabe que van a discernir no con el discernimiento natural, sino del espíritu. Así que el profeta se levanta con toda humildad, porque sabe que va a hablar a una iglesia profética. Pero los profetas que abusan de eso se levantan con arrogancia, porque dicen, así dice el Señor, y piensan que la iglesia no sabe, o peor, a veces la iglesia no sabe, y todo lo toman en lugar de discernir. Dios nos está diciendo, cuiden a mis profetas, exíjanles siendo gente profética, no exigiéndoles con palabras, siendo gente profética. Exíjanles conociendo mi palabra, exíjanles viviendo, ¿verdad?, en mi voluntad y conociendo mi corazón, para que los profetas, cuando traigan un mensaje de Dios, tengan toda humildad. Te lo voy a decir de esta manera. Es como cuando te paras delante de los sinodales, ¿se llaman?, a presentar tu examen. No llegas y dices, a ver, chavitos, siéntense que les enseño. No, tú llegas, híjole, son mis maestros y les voy a hablar. Que así se levanten los profetas, con temor de Dios, pero también temor de Dios porque la iglesia busca a Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque Dios quiere seguir hablando y necesita profetas cobijados por una iglesia profética, que le sepan dar honor al profeta, respeto al profeta, pero que también los cuiden, para que no solo sirvan dentro, sino fuera, puedan hablar con gente de autoridad, puedan hablar con gente de la política, pero bien ceñidos y bien cernidos, para que lleven un mensaje, como lo hizo José, que hablaba de parte de Dios y nunca fue pastor de una iglesia. Necesitamos profetas ahí, gente profética ahí. ¿Me explico? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Así que hoy hablamos de los rasgos del profeta para poder mirar lo profético. Por lo menos 3 rasgos vimos, hay más, pero 3 rasgos. Y el punto es que tú puedas estudiar los rasgos del profeta para que puedas mirar lo que Dios nos está diciendo con ser personas proféticas. Ahora, si alguien me preguntara, pastor, ¿y a quién nos dijo eso? Yo le diría, a todos. Pero yo no profetizo, no le hace, pero vas a oír profecía. Les decía en el primer culto, una iglesia profética convierte una predicación en un mensaje profético, y eso necesita la iglesia. A veces es triste que acabando el culto ya no se acuerden ni siquiera de la predicación, ¿verdad? Pero cuando alguien es profético, dice, no, Señor, miramos algo de la escritura, está en la Biblia, Dios inspiró eso, lo voy a meditar, lo voy a trabajar, voy a ver cómo lo voy a trabajar en mí, cómo lo voy a producir en mi vida, y eso me hace profético. Y no tienes que ser profeta, ni siquiera profetizar, pero estás mostrando al mundo lo que es ser profético. Oí un mensaje de la palabra de Dios, lo recibí en mi corazón, ahora Dios tiene un mensajero que no habla, pero que vive el mensaje y lleva ese mensaje a donde quiera que está. ¿Me explico? La iglesia tiene que ser así. Esta es una iglesia profética. Yo lo creo, yo lo declaro, y así oro por cada uno de ustedes, que seamos proféticos. Amén. Ahora vamos a orar en esta hora. ¿Qué vamos a orar? Señor, ayúdame a desarrollar los rasgos
proféticos en mi vida. Habla con Dios, habla con Dios. Señor, en esta mañana quiero presentar a tu iglesia delante de ti, sabiendo, Señor, que ninguno de nosotros te somos ajeno, ni mucho menos ocultos. En esta hora, Señor, quiero bendecir a tu iglesia para que todos y cada uno de nosotros podamos responder y trabajar de manera sabia lo que es, Señor, agudeza y activación profética. Nos hemos dado cuenta hasta esta mañana que no se trata de ser profeta, ni siquiera profetizar, sino estar conectados con tu mente y corazón y poder de esa manera mostrar al mundo, a la iglesia, a la familia, a cualquier persona quién eres tú, Señor, y qué quieres tú. De eso se trata ser profético, Señor. La iglesia tiene un propósito en la tierra. Claramente tú le dijiste que predicara y enseñara, y eso es profético, porque es llevar el mensaje tuyo a otros. Por eso en esta mañana oro para que nos ayudes, por favor, Espíritu Santo, a desarrollar lo profético en nuestras vidas. Sabes que te necesitamos, Señor. Sabes que somos, Señor, incapaces por nosotros mismos, pero bien sabemos que en ti podemos, Señor. Sabes, Señor, que no dependemos de nuestra capacidad ni de nuestra experiencia, sino queremos depender de ti, de tu poder, de tu dirección, de tu persona en nuestras vidas. Es por eso que en esta hora, Señor, bendigo a tu iglesia para que cada día tengamos una experiencia personal contigo a través de tu palabra, a través de la intimidad en oración, que nos permita, Señor, poder tener en nuestro corazón tu corazón y tu mente, tus pensamientos y tu deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, Señor, para que este año seamos personas que desarrollemos el interés, la atención, el cuidado, el desarrollo de lo profético en nuestra vida, y de esa manera bendecir a tu cuerpo, de esa manera ser de bendición para el cuerpo de Cristo, a través de ceñir a los profetas que están creciendo, a través de interactuar con un buen profeta, Señor, maduro que has levantado, a través, Señor, de poder cuidar a aquellos que profetizan dentro de las congregaciones, para que puedan profetizar, para que se escuche la voz que hay en sus corazones de parte tuya, y que la iglesia pueda trabajar con lo que escucha, pueda discernir, pueda convertir en acciones lo que tú estás haciendo. Y desde luego, Señor, que la iglesia sea profética, para que escuche cada predicación como un mensaje profético que va a traer tu mente y corazón, para que sea proyectado sobre nuestras vidas, Señor. Bendigo a tu iglesia en esta hora en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias por la oportunidad de estar juntos. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo, Señor, la semana que inicia, bendigo el trabajo que van a hacer, bendigo el fruto de ese trabajo, bendigo, Señor, su salida y su entrada de cada día de esta semana. Les bendigo para que tu palabra sobre ellos se cumpla cuando dice, Señor, que tú guardas a los tuyos, que tú acampas alrededor tu ángel de los que te temen y los defiende. Les bendigo para que haya salud en sus cuerpos. Bendigo para que sus cuerpos funcionen bien en el nombre de Jesús. Hablo salud sobre de ellos. Hablo sanidad sobre problemas de salud en los cuerpos de tu iglesia. En el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad y ordenamos que se sujete al nombre de Cristo, para que haya salud en tus hijos. Hablamos poder, Señor, y autoridad para enfrentar cada reto y cada situación de esta semana. Y sobre todo les bendigo para que el poder de tu Espíritu Santo les revista, para dar testimonio donde quiera que están de que son hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, y a ti damos el honor por siempre, porque solo tú lo mereces, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos aman al Señor?
Si le amas.